Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, 25 de mayo, vamos a continuar con nuestra clase de matemática y vamos a iniciar con nuestro nuevo tema, que es la factorización. El proceso inverso de desarrollar una multiplicación es la factorización. Factorizar significa descomponer en dos o más factores. Los factores o divisiones de una expresión algebraica son los términos que multiplicados entre sí generan como producto la primera expresión. Existen varios procedimientos para determinar la factorización de un polinomio. Entonces, ¿qué es la factorización? Pues la factorización no es nada más que el proceso inverso de lo que es una multiplicación, específicamente de los productos notables. Muchos casos de factorización se derivan y son procesos inversos de los casos de productos notables, por lo cual es bien importante tener bien fundamentado estos casos. Entonces vamos a empezar con lo que es el factor común. El factor común de una expresión algebraica es el máximo factor que tiene en común todos los términos de un polinomio. Se determina al calcular el MCD de los coeficientes y la parte literal común con el menor exponente. Entonces recordemos el MCD, que es el máximo común divisor. Esto es algo que vamos a estar utilizando mucho, lo que son divisiones. Vamos a hacer uso del cálculo mental, vamos a hacer uso siempre de las propiedades de los exponentes. Todo eso lo vamos a seguir aplicando. Muy bien, entonces vamos a ver lo que son un par de ejemplos acerca del factor común. Muy bien, vamos a resolver entonces nuestro primer ejemplo del caso de factor común. Tenemos 8 al cuadrado b más 16ab más 12abn elevado al cuadrado. Entonces vamos a empezar a resolver. Para eso, el factor común debemos identificar todos los términos que están en común entre estas tres expresiones, tanto en la parte numérica como en la parte algebraica. Entonces, empezamos con la parte algebraica. Ahorita vamos a ir paso por paso. Ya más adelante vamos a desarrollar la parte del cálculo mental para ir verificando cada uno de sus términos en común. El proceso del factor común, o en dado caso el proceso general de la factorización, pues se trabaja mediante el uso de divisiones. Entonces vamos a ir haciendo las divisiones paso por paso en los primeros dos ejemplos. De ahí en los demás ejemplos ya vamos a utilizar únicamente lo que es el cálculo mental, así que necesito que practiquen mucho esa parte. Igual aquí seguimos aplicando todas las propiedades de exponentes que hemos trabajado anteriormente. Muy bien, entonces empecemos aquí. Identificamos. Vemos aquí a cuadrado b, ab, abn elevado al cuadrado. Vemos que el a y el b se repiten en los tres términos, por lo tanto a y b van a ser los términos en común. Ahora, siempre debemos escoger el de menor exponente. Entre todos los que están aquí siempre escogemos el de menor exponente. En este caso siempre va a ser 1, a y b. Por ejemplo, si hubieran aquí exponentes mayores a 2 y 3, siempre tenemos que ver y escoger el de menor exponente. Eso lo vamos a ver en otro tipo de ejemplos. Ahora vamos a ver lo que es la parte numérica. Para eso vamos a trabajar la parte del máximo común divisor. Sacamos el máximo común divisor de 8, 16 y 12. Veamos entonces, aquí tenemos mitad, 4, 8 y 6. Mitad nuevamente, 2, 4 y 3. Vemos que acá ya no tiene ningún divisor en común, por lo tanto multiplicamos 2 por 2 y esto nos va a dar 4. Entonces, el máximo común divisor de 8, 16 y 12 será 4. Esa será la otra parte de nuestro factor común, 4ab. Ya tenemos la primera parte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cada uno de estos términos dividirlo dentro de 4ab. Muy bien, entonces vamos a dividir cada uno de los términos. Tenemos acá y vamos a empezar con cada una de las divisiones. 8 entre 4, eso nos va a dar 2. A cuadrado dentro de A, eso nos va a dar A. Y B entre B, eso nos dará 1. 16 entre 4, eso nos dará 4. AB dentro de AB, 1. 2 entre 4, 3. AB entre AB, 1. Y copiamos únicamente el n cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reescribir. Tenemos el 4ab, que es nuestro factor común. Abrimos un paréntesis y colocamos cada uno de estos resultados de las divisiones. Entonces sería 2a en el orden en el que lo tenemos aquí siempre, más 4 más 3n
al cuadrado. Teniendo entonces aquí la respuesta. La factorización de 8a cuadrado b más 16ab más 12abn elevado al cuadrado va a ser 4ab por 2a más 4 más 3n al cuadrado. ¿Cómo puedo comprobar si este resultado es correcto? Pues simplemente tendremos que multiplicar este término por cada uno de los que tenemos aquí. Hagámoslo rápidamente. 4 por 2, 8. A por a al cuadrado. Y b lo copiamos. Más por más, más. 4 por 4, 16. Y a b únicamente lo copiamos. Más por más, más. 4 por 3, 12. AB por n cuadrado, ABN cuadrado. Vemos que nos da exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, concluimos que este es correcto. Tenemos ahora el siguiente término para factorizar. 48x cuadrado menos 36x al cubo más 24x cuadrado. Lo trabajamos de la misma manera que en el ejemplo anterior, entonces empezamos acá. Vemos entonces, factor común de la parte algebraica. El término que se repite en todos es x. Entonces x será parte de ese factor común. Ahora, tenemos diferentes exponentes, 2, 3 y 2. Siempre escogemos el menor de los exponentes, en este caso 2. Muy bien, ahora sacamos el máximo común divisor de la parte que es numérica, que en este caso sería 48, 36 y 24. Veamos entonces, sacamos mitad de 48, 24, de 36, 18 y de 24, 12. Mitad nuevamente, de 24, 12, de 18, 9 y de 12, 6. Estos tienen mitad, pero este no, pero tienen todos tercera parte. De 12 es 4, de 9 es 3 y de 6 es 2. Entonces multiplicamos 2 por 2 por 3, 2 por 2, 4 por 3, 12. Vemos entonces que el máximo común divisor numérico va a ser 12, por lo tanto 12. 12x cuadrado será nuestro factor común en esta expresión. Muy bien, entonces hacemos las divisiones correspondientes. 48x cuadrado entre 2x cuadrado. Tenemos entonces 48 dividido 12, eso nos va a dar 4. Entonces aquí colocamos 4. X cuadrado entre x cuadrado eso nos dará 1, por lo tanto solo colocamos el 4. 36 entre 12 eso nos dará 3. X al cubo entre x cuadrado, eso nos dará x. 24 entre 12, eso nos dará 2. Y x cuadrado entre x cuadrado, eso nos dará 1. Por lo tanto, colocamos ahora los términos con los mismos signos tal y como están acá. Entonces, colocamos el 4, que es el resultado de esta división, menos 3x más 2. Quedando entonces el resultado acá. El factor común de 48x cuadrado menos 36x al cubo más 24x cuadrado será 12x cuadrado por 4 menos 3x más 2. Comprobemos si es cierto, simplemente multiplicamos. Tenemos 12 por 4, 48. Y x cuadrado, solo lo copiamos. Más por menos, menos. 12 por 3, 36. X cuadrado por x, x al cubo. Más por más, más. 12 por 2, 24. Y x cuadrado lo copiamos. Vemos que nos da exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, podemos definir que este está completamente resuelto. Muy bien, tenemos el siguiente. 15y al cubo más 20y al cuadrado menos 5y. Vamos a factorizar este, solo que ahora vamos a hacer todos los procesos de manera mental. Ya no vamos a trabajar tanto en hacer el proceso de las divisiones, ya que eso tenemos que aprender a hacerlo de forma mental, ya que el objetivo de la factorización es trabajar con el menor procedimiento posible para dar una respuesta de la manera más rápida. Entonces identificamos acá 15y al cubo más 20y al cuadrado menos 5y. Veamos, factor común en la parte algebraica sería y, con el exponente 1 ya que es el menor que tenemos. Ahora, 15, 25 tienen un divisor en común, ese será el 5. Por lo tanto, nuestro factor común será 5y. Entonces, abrimos paréntesis y empezamos las divisiones. 15y al cubo entre 5y. 15 entre 5, esto será 3.
y al cubo entre y, eso será y al cuadrado, más 20 entre 5, eso nos dará 4. Y cuadrado entre y, menos 5 entre 5, 1, y entre y, 1. Como nos da 1, ojo, cuando nos da 1 la respuesta a la división, debemos de colocar el 1. No debemos de omitir los términos porque si no, estamos cambiando el resultado completamente. Por lo tanto, este término factorizado nos quedará 5y por 3y al cuadrado más 4y menos 1. Muy bien, tenemos el siguiente. 9a cuadrado menos 12ab más 15 al cubo b al cuadrado menos 24ab al cubo. Entonces, identificamos primero factor común en lo que es la parte algebraica. Vemos aquí tenemos a cuadrado, ab al cubo b cuadrado y ab al cubo. Vemos que el único término que se repite en cada uno de estos es a. Entonces, colocamos a. B no podemos colocarlo, ya que en el primer término no existe un término b, por lo tanto ese no es factor común. Ahora, escogemos el de menor exponente, en este caso sería el a la 1. Muy bien, ya que tenemos ahora la parte algebraica, nos vamos a la parte numérica. 9, 12, 15 y 24. Estos cuatro términos tienen un divisor en común, en este caso va a ser 3. 3a va a ser entonces nuestro factor común de esta expresión. Abrimos el paréntesis y empezamos a dividir. 9 entre 3, eso nos dará 3. A cuadrado entre a, menos 2 entre 3, 4. A dentro de a, 1. Y b lo copiamos. Más 15 entre 3, 5. Al cubo entre a, eso nos dará a al cuadrado. Y b al cuadrado lo copiamos. Menos 24 entre 3, eso nos va a dar 8. A dentro de a, 1. Y el b al cubo simplemente lo copiamos. Quedando entonces la respuesta. 3a por 3a menos 4b más 5 al cuadrado b menos 8b al cubo. Esa sería entonces la respuesta a este término ya factorizado. Tenemos el siguiente caso. 100 al cuadrado b al cubo c menos 150 a b al cuadrado c al cuadrado más 50 a b al cubo c al cubo. Entonces vamos a factorizar esta expresión. Empezamos entonces, vamos con lo que es la parte algebraica. Tenemos a al cuadrado b al cubo c, ab al cuadrado c al cuadrado, ab al cubo c al cubo. Vemos que a, b, c están en nuestros términos, por lo tanto vamos a ir escogiendo cada uno de estos. Primero lo que es el término a. Ahora, ¿qué exponente va a llevar? El menor de los que esté acá, que en este caso será 1. Ahora b. El menor de los exponentes que tiene b en este caso es este, el 2. Entonces será ab al cuadrado. Y de c, el menor de los exponentes es 1. Por lo tanto, tenemos ab al cuadrado c como nuestro factor común en la parte algebraica. Ahora vamos con lo que es la parte numérica. En la parte numérica nuestro factor común va a ser 50, ya que 50 es divisor de estos tres términos. Entonces empezamos aquí, abrimos paréntesis y empezamos la división. 100 dentro de 50, eso nos dará 2. A cuadrado dentro de a, eso nos dará a. B al cubo entre b al cuadrado, b. Y c entre c, 1. Menos 150 entre 50, eso nos dará 3. A dentro de a, 1. B cuadrado entre b cuadrado, 1. Y c cuadrado entre c, eso nos dará c. Más 50 dentro de 50, eso nos dará 1. Por lo tanto ya no lo escribimos. A dentro de a, 1. Ya no lo escribimos. B al cubo dentro de b cuadrado, eso nos dará b. Y c al cubo dentro de c, eso nos dará c al cuadrado. Quedando entonces la respuesta aquí. El factor común de 100 al cuadrado b al cubo c menos 150 a b al cuadrado c al cuadrado más 50 a b al cubo c al cubo será 50 a b al cuadrado c por 2ab menos 3c más bc elevado al cuadrado. Ahí tendríamos entonces factorizado
esta expresión. De ahí tenemos lo que son las variantes del factor común. Una de ellas es factor común polinomio. El proceso para factorizar con esta variante es encontrar el polinomio en común de una expresión y agrupar los términos que no se repiten mediante un paréntesis y copiar el paréntesis con el polinomio en común. Entonces, el factor común polinomio se refiere a una variante del factor común como tal, mediante el cual nosotros lo que vamos a ubicar son polinomios que estén en común en una expresión algebraica. Para eso pues vamos a dar un par de ejemplos acerca de cómo se factoriza. Muy bien, entonces tenemos nuestro primer ejemplo de lo que es el factor común polinomio. Entonces lo que nosotros debemos hacer es ver la siguiente expresión. Tenemos 3x por 5y menos 2 menos 2z por 5y menos 2. Ahora lo que nosotros debemos identificar es los términos en común. Vemos que aquí cambia un poco, pero si ustedes observan, este 5y menos 2 es exactamente igual a este 5y menos 2. Entonces el factor común acá va a ser ese paréntesis. Lo que nosotros vamos a hacer entonces únicamente va a ser agruparlos. ¿A qué me refiero? Vamos a tener entonces este 3x y vamos a colocar este término, menos 2z. Y esto dentro de un primer paréntesis. Abrimos un paréntesis nuevamente y ahora colocamos el término que está en común, que en este caso sería 5y menos 2. 5y menos 2. Quedando entonces aquí la respuesta. La factorización de esto sería 3x menos 2z y esto por 5y menos 2. Nuevamente vemos lo único que hacemos es agrupar los términos que están fuera de los paréntesis. En este caso el 3x y el menos 2z. Lo colocamos dentro de un paréntesis y dentro del otro paréntesis el que está en común en ambos términos. Tenemos el siguiente, x por 2 más 5b más 2y por 2 más 5b. Misma situación, vemos entonces, ahora vemos que este paréntesis 2 más 5b es exactamente igual a este, 2 más 5b. Por lo tanto vamos a agrupar los términos, quedándonos en nuestro primer paréntesis, x más 2y. Y en nuestro segundo paréntesis nos quedaría 2 más 5b. Y ahí tendríamos entonces factorizado nuestra expresión. Tenemos el siguiente, 2x por n-1 menos 3y por n-1. Identificamos nuevamente y vemos n-1 es el paréntesis que se va a repetir, por lo tanto vamos a agrupar. Quedamos en el primer paréntesis 2x menos 3y. Y esto multiplicado por el paréntesis que está en común, n menos 1. Quedaron entonces aquí la respuesta, 2x menos 3y por n menos 1. Tenemos el siguiente, x por a más 1 menos a más 1. Vamos a identificar entonces, veamos. El paréntesis que se repite en este caso será a más 1, por lo tanto lo vamos a agrupar de la siguiente manera. Vemos aquí va a ir x menos, ahora, vemos que aquí no hay ningún término, ningún número. Entonces, si no tiene ningún término o algún número escrito, ¿qué quiere decir? Recordemos en álgebra, el 1 ya no se escribe, pero sabemos que existe ahí. Por lo tanto, aquí va a existir un 1. Este que está aquí a la par siempre va a ser un 1. Tendríamos entonces x menos 1 y en el otro paréntesis tendríamos a más 1. Quedando entonces aquí la respuesta, x menos 1 por a más 1. Tenemos el siguiente, m más n más x por m más n. Vemos nuevamente, aquí tenemos este que está en común, este paréntesis, por lo tanto agrupamos. Abrimos nuestro primer paréntesis. Ahora, vemos que aquí no hay ningún término a la par, por lo tanto sabemos que aquí va a haber un 1. Cada vez que no haya ningún término a la par del paréntesis, siempre va a existir un 1. Más, y colocamos el término x. Tenemos entonces 1 más x. Y esto multiplicado por m más n. Quedando entonces aquí la respuesta a esta factorización. Muy bien, tenemos entonces ahora la siguiente expresión. 2x por a menos 12 menos y por a menos 12. Entonces empezamos acá y vemos a menos 12 es el paréntesis que se repite.
Por lo tanto, vamos a colocar ese como nuestro factor común. Entonces, abrimos nuestro paréntesis y colocamos 2x menos y. Estos dos de aquí. Y estos multiplicados por a menos 12. Teniendo entonces ahí la respuesta a esta factorización. Muy bien, con eso concluimos entonces la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente día.